El planeta se prepara para una nueva fiesta del fútbol. Pero entre las 48 selecciones que buscarán la gloria, hay un país que no estará presente. Un país del que casi no se sabe nada, donde el fútbol se vive entre orgullo nacional y el miedo al castigo. Un país que alguna vez hizo temblar al mundo al derrotar a la poderosa Italia, pero que hoy permanece encerrado entre su propio silencio. Estamos hablando de Corea del Norte, la selección de fútbol más enigmática del planeta. Un equipo donde cada gol, cada derrota y cada lágrima tiene consecuencias políticas. En este video descubriremos la historia del fútbol norcoreano, desde su milagro de 1966 hasta su fracaso rumbo al Mundial 2026, pasando por las sombras del aislamiento, la propaganda y los sueños rotos de un pueblo que sigue creyendo en el poder del balón. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal. Prepárate porque hoy viajaremos a uno de los rincones más misteriosos del fútbol mundial. Una historia donde el deporte, la política y el miedo se mezclan como en ningún otro lugar. Todo comenzó en los años 50 cuando Corea del Norte formó una selección nacional bajo la recién creada República Popular Democrática de Corea. Nadie en el mundo del fútbol los conocía hasta 1966. Ese año, el equipo viajó a Inglaterra para disputar su primer mundial y lo que pasó ahí se convirtió en leyenda. Corea del Norte eliminó a la poderosa Italia. Sí, a la poderosísima Italia campeona del mundo 2 veces. El héroe fue Pak Dok-ik, un soldado convertido en un futbolista que marcó el gol del triunfo. El país entero celebró aquella victoria como una prueba de la fuerza socialista frente al occidente. En cuartos de final, Corea del Norte llegó a estar 3-0 arriba contra Portugal, pero Eusebio remontó con 4 goles. Perdieron 5-3, pero ganaron algo mucho más grande, un lugar eterno en la historia del fútbol. Aquel equipo fue recibido como héroe en Pyongyang. Para el régimen, esta hazaña no fue solo deportiva, fue política. Después de la hazaña de 1966, Corea del Norte desapareció del mapa futbolístico. Boicoteó el Mundial de 1970 para no enfrentarse a Israel. Se retiró de otras eliminatorias, incluso del Mundial de Corea-Japón 2002, porque no aceptaba jugar en los países enemigos. Durante décadas, el fútbol norcoreano vivió bajo una rígida estructura estatal. Los clubes pertenecían al ejército, a los ferrocarriles o a los ministerios de gobierno. El deporte no era solo un juego, era un deber político. En la década de los 80, alcanzaron el 4º lugar en la Copa Asiática, pero el aislamiento del país, las sanciones internacionales y la falta de contacto con el exterior terminaron por frenar su crecimiento. Tuvieron que pasar 44 años para que Corea del Norte regresara a un mundial. En 2010, clasificaron al Mundial de Sudáfrica, en lo que muchos vieron como el renacer de la selección de la República Popular Democrática de Corea. Su debut fue prometedor. Perdieron 2-1 ante el poderoso Brasil, pero con dignidad. Los jugadores lloraron durante el himno, conmoviendo las cámaras y al mundo entero. Sin embargo, la ilusión se desmoronó pronto. Portugal les ganó 7-0 en un segundo partido, y en el tercer partido Costa de Marfil los eliminó con un 3-0. Al volver a Pyongyang, la historia dio un giro oscuro. Según reportes internacionales, los jugadores fueron obligados a una sesión pública de humillación de 6 horas. El entrenador Kim Jong-un fue enviado a trabajos forzados, y el régimen consideró la derrota como una traición al país. Quizás no sepamos si fue exactamente así, pero una cosa es cierta:
en Corea del Norte el fútbol nunca se ha separado de la política. Un dato curioso de este mundial es que los supuestos aficionados norcoreanos en Sudáfrica en realidad eran chinos contratados, porque ningún ciudadano podía viajar. Dando un salto al último mundial, tras abandonar las eliminatorias de Qatar 2022 por razones sanitarias, Corea del Norte regresó para intentar clasificar al Mundial de 2026, pero su camino estuvo lleno de obstáculos. Debido al cierre de las fronteras, no pudo jugar ningún partido en casa. Todos se disputaron en estadios vacíos o en países neutrales. Incluso cancelaron un partido contra Japón alegando una enfermedad maligna en su territorio. Aún así, pasaron a la segunda ronda, pero en la tercera todo se vino abajo. Perdieron 7 partidos, empataron 3 y terminaron últimos de su grupo. El fútbol norcoreano pagó caro su aislamiento, sin fuego internacional, sin jugadores en el extranjero y con un país que aún ve el deporte como herramienta política. A pesar de todo, el fútbol se vive aún dentro del país. Los estadios se llenan cuando el gobierno lo permite, las escuelas enseñan fútbol desde temprana edad y los jugadores que destacan reciben privilegios como mejor comida, vivienda y reconocimiento social. Los medios solo muestran los triunfos, las derrotas se ocultan o se culpan a árbitros o al clima. El régimen usa el deporte como una herramienta de orgullo nacional. Cada victoria se atribuye al liderazgo de Kim Jong-un, cada gol a la fuerza del socialismo. ¿Tiene futuro el fútbol norcoreano? La realidad es difícil saberlo. Con sanciones internacionales, sin jugadores en el extranjero y con un gobierno que decide qué partidos jugar, el futuro parece incierto. Aún así, Corea del Norte sigue produciendo talento joven, especialmente en el fútbol femenino, donde ya son campeonas mundiales en categorías juveniles. Si algún día el país se abre al mundo, podríamos ver el renacer de aquella mística de 1966, pero mientras sigue cerrado, la selección seguirá galopando en silencio, entre la gloria pasada y un futuro que parece lejano. Corea del Norte nos recuerda que el fútbol, incluso en los lugares más cerrados del planeta, siempre será un espejo de la historia, la política y la esperanza. Porque al final siempre habrá un balón y alguien dispuesto a desafiar al mundo. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete al canal y no olvides compartirlo con alguien que ama el fútbol tanto como tú.